Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El gobierno dio un giro relevante en una de las decisiones más sensibles de sus primeras semanas. Finalmente no habrá recorte presupuestario en el Ministerio de Seguridad. La ministra Trinidad Steiner confirmó que la cartera quedará fuera de la rebaja transversal del 3% anunciada para el resto de los ministerios e incluso abrió la puerta a una futura inyección de recursos frescos. La decisión instala varias lecturas políticas, hay que decirlo. La capacidad de reacción de la moneda frente al costo público da una mala señal. La pugna entre el diseño técnico y el cálculo político y la distribución real del poder entre Hacienda, Interior, el segundo piso y el equipo comunicacional. Y por eso en esta mañana nos encontramos en turno AM con la experta en comunicación política, Jimena Jara. Bienvenida, muchas gracias por estar nuevamente acá. Oli, gracias por invitarme otra vez. Jimena, no sé si alcanzaste a ver algo de la entrevista a Casa ahora en la mañana. Pucha, sí. Sí. En términos globales, porque habló casi todos los temas. Los periodistas ahí básicamente llevaron un cuestionario y me da la impresión de que no quedó ningún ¿Y se volvieron tema. con el mismo cuestionario? Sí, como que tiró varias cosas al córner. En algunas cosas fue enfático e incluso polémico. Por ejemplo, en los argumentos creo yo, de la directora del Cernameg, que es una noticia que ha impactado porque justamente el gobierno la semana pasada, cerrando la semana, la ministra de Salud está lanzando la emergencia oncológica y una de las primeras medidas que vemos que se toman desde el gobierno es despedir a una paciente de cáncer, y es una paciente de cáncer que lo venía haciendo bien, al menos en los números, en lo que destacó la ex ministra de la Mujer. ¿Qué te parece ese caso en particular? Mira, yo antes de responderte el caso te quiero responder sobre una actitud que tiene el presidente Kast al responder/no responder, ¿no? Porque en este caso, pero en la mayoría de los casos, lo que él hace es dar una respuesta muy amplia. Entonces la impresión que uno tiene es que él es todavía un presidente electo, es como un futuro presidente, como que cuando llegue al cargo va a tomar decisiones, ¿no? Y esto lo vimos en la respuesta sobre las ciclovías de la Alameda. Le preguntaron qué iba a pasar con la ciclovía de la Alameda y él dice que bueno, que se pueden hacer tantas cosas. Se pueden hacer, por ejemplo, estacionamientos, se pueden hacer formas de transición para resguardar las bicicletas. El periodista le dice razonablemente, entonces se van a hacer estacionamientos. Hay que verlo, hay que usar la creatividad. O sea, no me voy a comprometer con nada. Y en esa línea contesta casi todas las preguntas, ¿no? En esta pregunta que tú dices respecto de la funcionaria de Cernameg, de la directora, claro, lo que hace es respaldar, que es una cosa que hace bastante él, respaldar las decisiones de sus ministros, incluso decisiones impopulares. Él hace bastante esto y de hecho lo que me sorprendió de esta entrevista es que por primera vez ever, reconoce un error, ¿sí? El del Estado quebrado, porque es un error administrativo. Entonces es un error que simplemente no puede decir no, que es una forma de decir. ¿No? Ya había tratado de decir antes, no nos fijemos en el concepto. No es un concepto, un Estado quebrado es una realidad. Entonces él ya no puede retroceder y está obligado, está forzado a reconocer un error, pero es primera vez que lo hace. Entonces lo que hace en total es no dar ninguna certeza. Y eso a mí me llama mucho la atención porque muchos de los periodistas que estaban ahí, yo que lo estaba escuchando, me imaginé que él iba a tratar de reframear, o sea, de volver a enmarcar el relato de las medidas de la benzina, por ejemplo, que han sido tan impopulares y que lo han ido tirando fuera de su espacio de luna de miel, de su breve luna de miel. Entonces creí que él iba a intentar de nuevo un relato en ese sentido, y tampoco anunció nuevas medidas, y tampoco se calzó con medidas. Entonces lo que hay es una idea, unas intenciones muy buenas, pero muy ambiguas también, ¿no? Nos vamos a preocupar de la gente, vamos a trabajar, que es como la continuación del todo va a estar bien. Pero usted es el presidente de la República, si tan solo tuviera una idea de cómo esto se va a ir arreglando y parece que no las tiene. Entonces es bien decepcionante. Se ha criticado mucho ha emergido esta crítica del mundo de la oposición de que este es un gobierno insensible, un gobierno que no tiene alma, decía ayer. Sí, Tironi. Falta humanidad. Claro, Tironi lo vi en la mañana y también en el Congreso me parece que fue una senadora que habló de falta de humanidad. Es una crítica efectiva porque
por ejemplo, se puede dar una lectura, el presidente optó por ir a la final del Champions de Chile el fin de semana en lugar de acompañar a la familia en Calama, ¿cierto? De la inspectora que fue asesinada, y también las respuestas que dio hoy día respecto a la directora de Cernameg, o también cómo explica los hechos de violencia en los colegios, que en el fondo lo remonta a cuando María Música le arroja, ¿cierto? Este jarro de agua. Es culpa de la izquierda, como siempre. La pregunta que te quería hacer es, ¿la crítica a la insensibilidad y a la falta de humanidad es una crítica efectiva? ¿Es un buen relato para la oposición para provocarle o dar cuenta de que este gobierno por ahí no está en el mejor de los caminos? Mira, la crítica de su falta de empatía es sobre todo una constatación. No necesariamente es una estrategia política. Pero sobre si es una buena estrategia política el señalar su falta de humanidad, de sangre, decía Tironi, de alma, depende, Depende, porque hay dos modelos de autoridad, ¿cierto? Tú tienes este modelo que es el soft power, que es como el modelo Bachelet por excelencia, ¿cierto? O Boric, que es un líder más bien amable, empático, cálido, que sabe contener, que entiende lo que el otro está pasando, ¿cierto? Y la crítica a ese mundo es que es todo cariño, decía Patricio Navia, la cariñocracia, ¿no? Tratando de desmerecer esta idea de que esta blandura no necesariamente implica orden. Entonces, gente demasiado amable, pero que no toma decisiones. Y por ahí se le critica. Pero en este caso, el otro modelo, que es el modelo del hard power, que es este señor carácter, ¿no? Llegó Kast al poder diciendo que Diego Portales, ¿no? Carácter. Yo soy la persona del carácter que toma las decisiones, que no se va a arrepentir, que no va a retroceder, que es muy fuerte. Bueno, pero eso funciona cuando las soluciones funcionan. Entonces eso tiene un correlato que es operativo. Entonces, si él es mandón y ordena, bueno, que ordene. Pero si es mandón y no ordena, entonces lo que nos falta es humanidad. Porque si él decide cosas, como por ejemplo que la gente se aprieta el cinturón, pero mientras tanto él se sube el sueldo, si él dice, por ejemplo, vamos a resolver esta emergencia en seguridad, y eso es carácter, pero después hay un recorte del 3% que tiene que ser reparado un poco por secretaría. Ahora le preguntaron en la entrevista por ese recorte, y él dice que es un caso como especial, ¿no? Entonces le preguntan, bueno, pero ¿y qué va a pasar con los ministerios sociales? Porque él se va a preocupar, se supone, de los súper vulnerables, de la gente más vulnerable, de la gente que tiene más necesidad. Entonces, ¿qué va a pasar con los ministerios sociales? Educación, salud, desarrollo social, vivienda. Bueno, lo vamos a ver caso a caso. Bueno, pero ¿cómo? ¿Va a ser un recorte parejo del 3% o no? Es parejo, pero lo vamos a ver caso a caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un líder muy decidido a no sabemos qué. Y parece que él tampoco. Entonces, es un modelo que funciona, el modelo de la autoridad ordenadora, digamos, este padre autoritario, según Lakoff, funciona, pero funciona cuando hay un correlato que hace que realmente se ordenen las cosas. Pero lo que está pasando no es que se ordenen las cosas, y es que el relato que él tiene de ordenamiento no está siendo coherente con las determinaciones que él está tomando, porque él está diciendo no hay plata, y sin embargo vamos a bajar impuestos. Él está diciendo no hay seguridad, pero casi que recortamos la plata de Carabineros y de la PDI, y tiene además en seguridad a su eslabón más débil. Entonces hay una cuestión aquí que parece súper como solo performance de carácter. Estamos esta mañana con la experta en comunicación política, Jimena Jara. Si les está gustando esta conversación, por supuesto, dejen su like. En esa misma línea, Jimena, la ministra Trinidad Steiner, fue tajante y dijo que, claro, no hay disminución de plata en seguridad, y hace días decía lo opuesto. Y sabemos que también la bandera principal de la campaña de José Antonio Kast fue el combate contra la delincuencia. Al dar este paso atrás, ¿el Ejecutivo demuestra que sabe escuchar a la ciudadanía, o más bien queda manchado con este sello de improvisación que también, recordemos, durante todo el mandato pasado fue criticado por estar improvisando también, que era lo que decía ahora el actual oficialismo? O sea, lo que hay es una desprolijidad enorme, porque cuando el Ministerio de Hacienda envía una circular, yo supongo a todos los ministerios, y dice van a tener que recortar todos el 3%, y la ministra de Seguridad ve dónde puede recortar, lo que uno imagina es que esa ministra de Seguridad es la titular de la emergencia, porque lo que nos quisieron decir durante toda la campaña es que Chile es un país en ruinas por la seguridad. O sea, Chile está en el suelo porque el delito está desatado, cosa que no es verdad. Tanto no es verdad que la
la conductora de la política de seguridad no se le ocurre, supongo yo, ir donde el ministro de Hacienda y decirle, y yo también voy a tener que rebajar. ¿Y cómo quedamos delante de la ciudadanía con esto? Si este diálogo existe, nadie la pesca. Y si este diálogo no existe, entonces no es la persona adecuada. Parece que además la titular de seguridad ha estado enredada en otros temas bastante más personales, porque lo primero que ella tiene que hacer es ir a sacar a alguien y a buscar información sobre un funcionario de la PDI que es bien, o sea, como sus prioridades claramente no están en conducir la estrategia de seguridad. Y cuando ella va a la Cámara de Diputados a expresar lo que va a hacer, ella dice de dónde va a sacar recursos. O sea, ella va absolutamente convencida de que no tiene esa plata. Después de eso, cuando se le pide en cuenta, no, es que era una sugerencia y además ahí hay una falta de solución de continuidad que es impresionante. Es como, no, bueno, era una idea recortar, pero en verdad no va a ocurrir. Entonces, no es una cosa que estuviera pensada, es una cosa que se hace sobre la marcha, se hace con una funcionaria que básicamente está muy complicada en este momento, que ha dado señales muy contradictorias, y entonces hoy día la ministra que peor lo ha hecho o que más embarrada se ha mandado es la ministra que está conduciendo, se supone, la más importante de todas las promesas de José Antonio Kast.